Y a continuación tenemos la presentación con el tema de síndrome postrombótico que el doctor José Augusto Miranda Enríquez nos va a dar, que es médico adscrito en angiología y cirugía vascular en el Hospital General Manuel G. González. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar primero de síndrome postrombótico, de las generalidades. El síndrome postrombótico, a ver si podemos poner la presentación, por favor. Es una consecuencia de la trombosis venosa profunda. Ocurre en muchos pacientes y depende mucho del tipo de trombosis, que ahorita más adelante vamos a ver los factores predisponentes más importantes, pero es importantísimo saber que sin tratamiento adecuado, el síndrome postrombótico ocurre en casi todos los pacientes que tengan trombosis venosa profunda. No depende mucho del tipo de trombosis en el primera instancia si no recibe tratamiento médico. ¿Cuál es el factor predisponente para que ocurra un síndrome postrombótico? ¿Cómo es que se manifiesta fisiopatológicamente? Como ya se había hablado antes en el territorio venoso, el reflujo y la incompetencia valvular son los dos factores predisponentes para que ocurra la enfermedad. Cuando hay un trombo en alguna de las venas profundas, generalmente, el trombo, después de causar inflamación local en las venas y en las válvulas, produce muchos mediadores inflamatorios que ocasionan reflujo e incompetencia valvular en todos los segmentos donde haya habido coágulo. Entonces, por ejemplo, esta es una fotografía de un paciente que tuvo un coágulo mucho tiempo atrás. El síndrome postrombótico puede presentarse desde 6 meses hasta 10, 15, 20 años después del evento de trombo. Entonces lo que podemos ver pues es una úlcera parcialmente cicatrizada, con la piel muy lastimada, muy indurada. Seguramente si tocamos al paciente, como comentaron en la plática anterior de la exploración vascular, vamos a sentir una piel muy indurada, que está muy reseca, que probablemente está aumentado de volumen en relación con la pierna contralateral. Y vemos una úlcera venosa que está parcialmente cicatrizada, con mucho lipodermatoesclerosis alrededor, que seguramente va a tener pulsos y que seguramente el paciente camine y hace sus actividades más o menos de manera normal, pero es una úlcera que va y viene, o sea, que cierra y vuelve a abrirse tiempo después. ¿De qué depende que el síndrome postrombótico se instaure? Pues es bien importante que el paciente tenga una enfermedad venosa previa. Si el paciente tiene enfermedad venosa previa, el pronóstico es peor que si es una trombosis de novo, probablemente relacionado a alguna cirugía, algún trastorno de la coagulación, por ejemplo. También la edad es un factor importante. Pacientes de edad avanzada tienen mucho más riesgo de sufrir las complicaciones como es úlcera, perdón, y la obesidad. Ya sabemos que la obesidad y el sobrepeso tienen muchas complicaciones en casi todas las ramas de la medicina, pero en este caso el sobrepeso afecta de manera importante a los pacientes. Las estadísticas son bastante variadas. Hay algunas estadísticas, las muy antiguas, de hace más de 10, 15 años, en que marcaban casi el 100% de los pacientes con síndrome postrombótico. Conforme ha ido mejorando los niveles estadísticos, los estudios, y cada vez se sabe más de los pacientes, pues ahora las estadísticas también siguen siendo muy amplias, de 20 hasta el 80%, que es un número altísimo, ¿no? Si nos ponemos a los números que nos dio Sandra de trombosis venosa, a la estadística, pues es un mundo de pacientes que van a tener la complicación. Pero una estadística más o menos real y bastante razonable es 50% en el primer año. Los pacientes que reciben tratamiento anticoagulante únicamente tienen mucho más riesgo que los pacientes que reciben anticoagulante y compresión, que más adelante vamos a ver es el tratamiento ideal de la enfermedad. Entonces, de nuevo, aquí podemos ver, no se ve muy bien la fotografía por la luz, pero vemos, es un paciente que tiene ambas piernas bastante induradas, con lipodermatosclerosis, tuvo una úlcera que ya está cicatrizada aquí. Y bueno, el calibre es evidente, ¿no? El aumento de volumen. Se ve que por aquí tiene algunos trayectos venosos y es una complicación directa de la trombosis venosa. Hay algunos casos, a ver si podemos apagar la luz, no sé si se pueda para que se vea un poquito mejor la imagen. En algunos casos, en los menos afortunadamente, el síndrome postrombótico es severo y se manifiesta de esta manera. Es un paciente que tiene pues, una enfermedad sumamente importante en la pierna, la induración llega casi por abajo de la rodilla, tiene inclusive zonas necróticas en algunas de las úlceras, úlceras que se ve que han estado abiertas durante mucho tiempo, otras nuevas que están por aquí, y está complicado con un proceso infeccioso.
Entonces, es importantísimo, también comentaban hace rato, los costos de las complicaciones de la trombosis venosa. Entonces, los costos para el paciente pues, son altísimos, ¿no? Generalmente es una enfermedad incapacitante que requiere mucho material de curación, requiere múltiples visitas al médico y la calidad de vida está totalmente alterada. Entonces, pues, no puede hacer sus funciones, no puede trabajar. Entonces, es una complicación bien importante que siempre hay que buscar en el paciente cuando encontramos extremidades así como esta, con lipodermatosclerosis, así como estas que están aquí. Estas son otras fotografías de varios pacientes igual con síndrome postrombótico, algunas con evidencia un poco más alta, con venas bastante dilatadas, con un poco de pigmentación arriba de la rodilla, que es raro encontrarlas, úlceras que ya han estado cicatrizadas, úlceras que han cicatrizado de manera deficiente, úlceras que están en proceso de cicatrización. Y bueno, importantísimo es la coloración, ¿no? Ver un paciente que tenga datos clínicos de síndrome postrombótico, o sea, aumento de volumen, induración de la piel, pigmentación, y que haya tenido el antecedente de una trombosis venosa nos va a dar el diagnóstico clínico de un síndrome postrombótico. Generalmente no es usual pedir estudios de extensión para hacer el diagnóstico. Pedimos los estudios de extensión en el síndrome postrombótico para planear un procedimiento si es que es necesario, pero generalmente el diagnóstico es meramente clínico. Entonces, ¿de qué depende? Una vez que tenemos instaurado la trombosis venosa, tenemos un paciente que lo atendimos en urgencias y sabemos que tiene un trombo, ¿no? Ya le hicimos ultrasonido, ya le dimos tratamiento, cualquiera de las alternativas que Sandra nos platicó. ¿De qué depende que se instaure el síndrome postrombótico o cómo es más severo? Primero, después de que se haya resuelto el coágulo, si es que se resolvió, valorar si hay una trombosis residual, es decir, que el coágulo, tal vez el paciente mejoró clínicamente, pero al hacer un ultrasonido encontramos que todavía hay trombosis residual. Ese es un factor de mal pronóstico o un factor que va a predisponer a que se instaure el síndrome postrombótico y que sea más complicado. También la localización del coágulo es sumamente importante. Si tenemos coágulos más abajo, tienes menos probabilidad de hacer síndrome postrombótico que coágulos proximales, es decir, en venas ilíacas o venas abdominales. Por ejemplo, una trombosis de vena cava, sobre todo de venas ilíacas, son las que más predisponen a síndrome postrombótico. Que tengamos una anticoagulación inadecuada. Esto ocurre generalmente con pacientes que están con inhibidores de vitamina K, en donde, como Sandra comentó, pues hay que estar midiendo constantemente el INR y entonces el paciente pues tal vez tiene periodos adecuados de anticoagulación, tiene sobreanticoagulación y muchas veces tiene el INR por abajo de 2. Entonces estos pacientes con anticoagulación inadecuada también puede contribuir a tener un síndrome postrombótico. Las trombosis venosas sintomáticas también está evidenciado que tienen más frecuencia de síndrome postrombótico que las trombosis venosas que no son sintomáticas. Y bueno, esta también es bien importante, ¿no? Una trombosis venosa profunda recurrente ipsilateral, es decir, en la pierna afectada que se nos trombose 1, 2, 3 veces. Es bien importante. Mientras más factores tengamos de estos, más riesgo tenemos que tengamos un síndrome postrombótico y en caso de tenerlo, que sea más importante la severidad de la enfermedad. Esta es una de las tablas que utilizamos para estadificar la severidad del síndrome postrombótico, es la escala de Villalta, en donde se dan varios puntos de acuerdo a las manifestaciones clínicas que se parecen mucho o son las mismas que la enfermedad venosa: dolor, calambres, pesadez, comezón, ya la exploración física, edema, piel indurada, hiperpigmentación, eritema, dolor de la compresión, ectasia venosa. Y por supuesto una úlcera venosa, que es tal vez la principal complicación del síndrome postrombótico. Entonces, cuando tenemos más de 15 puntos en esta escala, que realmente lo conseguimos fácilmente en cualquiera de las extremidades que vimos, por ejemplo, en este paciente pues es fácil juntar más de probablemente 30 puntos, 20 puntos en la clasificación, ¿no? Entonces, teniendo más de 15 puntos en la escala de Villalta, categorizamos al paciente como un síndrome postrombótico severo y probablemente se beneficie de un tratamiento quirúrgico. De nuevo, los estudios de gabinete, los estudios de extensión, nos funcionan para planear un procedimiento, para complementar la estadificación del síndrome postrombótico. ¿En quiénes solemos hacerlo? En pacientes que tienen úlceras venosas que no cicatrizan, que tienen mucha sintomatología y que a pesar del tratamiento convencional no hay mejoría. Como se comentó antes, el tratamiento principal de la enfermedad venosa en todos sus estadios es la compresión, tanto en la enfermedad venosa como en la trombosis venosa, como en la complicación de la trombosis, que es el síndrome postrombótico. La compresión es el pilar, es el estándar de oro del tratamiento. Idealmente se prefiere compresión alta, de 30 a 40 milímetros de mercurio.
Los efectos de la compresión alta en el síndrome postrombótico y en la mayoría de las enfermedades venosas es que mejora la función valvular. Siempre el vendaje compresivo o las medidas de compresión mejoran la función de las válvulas, que ya se ha hablado que eran válvulas enfermas o válvulas insuficientes. Disminuye la presión venosa ambulatoria, esto es bien importante porque ayuda a mantener la presión ideal para que el paciente pueda disminuir los factores que contribuyen a la formación de la úlcera y a la induración de la piel. Disminuye el reflujo venoso, de igual forma que mejora la función valvular. Mejora el drenaje linfático, que de igual forma es el tratamiento ideal para el linfedema, que seguramente más adelante se verá. Y alivia la lipodermatosclerosis gradualmente. Esto toma mucho tiempo y depende de la constancia del paciente y del apego al tratamiento. Las metas de la compresión, ¿cuáles son? El cierre de la úlcera, si es que tenemos una, sobre todo disminución del dolor y el edema. Estas primeras dos van a ser las que van a mejorar la calidad de vida del paciente. Cerrando úlcera, disminuyendo dolor y edema, el paciente puede hacer una vida casi normal. Y sobre todo prevención de las recurrencias. Una vez que el paciente haya cerrado la úlcera, obligadamente tiene que tener compresión alta durante al menos 2 años para evitar que haya recurrencias en cuanto a úlceras. Y bueno, las contraindicaciones, pacientes que tengan enfermedad arterial, que más adelante se verá de eso, que tengan un índice tobillo-brazo de 0.8, 0.7, está contraindicado porque no se tolera el vendaje o la media de compresión. Que haya una presión de tobillo medida directamente con el ultrasonido lineal de menos de 80 milímetros de mercurio. Que haya flegmasia cerulea dolens, porque como comentó Sandra también, es una urgencia quirúrgica y requiere obligadamente tratamiento quirúrgico. Que haya flebitis séptica por el riesgo de que pueda haber embolismos y porque haya daño a la piel. Y los pacientes diabéticos, sobre todo, que tienen neuropatía. Los pacientes con neuropatía no toleran generalmente los vendajes o los calcetines de compresión. Entonces, bueno, una vez que hemos hecho algunos estudios de extensión, son los mismos que se platicó para enfermedad venosa, ultrasonido de primera instancia, después de estudios contrastados, tomografía para valorar vasos ilíacos, si hay alguna compresión extrínseca, alguna trombosis residual, resonancia magnética en algunos casos seleccionados. Una vez que tenemos los tratamientos, los estudios de diagnóstico corroborando que necesitamos un tratamiento, hay varias opciones. En cuanto al territorio del sistema superficial, podemos hacer ablación endovenosa con radiofrecuencia, con láser. En las venas profundas, sobre todo en venas ilíacas, hacemos angioplastia venosa, podemos poner stents venosos para mejorar el drenaje venoso de la extremidad. Ya hemos dicho que trombosis proximales tienen peor pronóstico que las trombosis distales. Entonces hay veces que una úlcera venosa, al hacer algún estudio de extensión, encontramos que tiene alguna estenosis o una oclusión completa de alguna de las venas ilíacas, ya sea la ilíaca común, la ilíaca externa, y podemos hacer alguna recanalización, alguna angioplastia venosa y un stent para con eso mejorar el pronóstico del paciente y cerrar las úlceras. Generalmente en los estudios lo que más se observa es los procedimientos endovasculares para el tratamiento venoso. La cirugía abierta en el territorio venoso para el síndrome postrombótico, para la trombosis venosa, no está totalmente evidenciado que sea bueno el panorama para el paciente. ¿Qué significa? Que por ejemplo bypass venosos funcionan en casos muy seleccionados, en centros que se practiquen la cirugía con frecuencia, y nos solucionan, por ejemplo, pacientes que tienen oclusiones altas, oclusiones ilíacas, y que no son candidatos a cirugía endovenosa o que no tienen el recurso para hacerlo. Algo que se puede hacer es ligadura subfacial de perforantes. Esto sí tiene bastante impacto en el cierre de las úlceras. Es una cirugía bastante rápida y que puede ayudar bastante al paciente. Y la reconstrucción valvular, que sí está evidenciado el impacto en el paciente, pero no es tan bueno los resultados, más o menos como 50% para la reconstrucción valvular. Entonces, importante conocer las opciones, pero creo más importante de todo, conocer los datos clínicos, ¿no? Acordarse de las fotografías, de cómo se presenta el paciente, un paciente que ha sufrido una trombosis venosa y que tenemos una pierna así, o una pierna como esta o como esta, hay que pensar obligadamente en síndrome postrombótico. Y si tenemos la opción, tenemos la oportunidad, aplicar el cuestionario y ver en qué grado de severidad está el paciente para, con esto, referirlo a un centro especializado donde se pueda dar tratamiento al paciente y podamos mejorar la calidad de vida y probablemente cerrar la úlcera con alguna de las alternativas quirúrgicas o con meramente tratamiento médico. Entonces, bueno, conclusiones, es una enfermedad muy frecuente. Al ser la trombosis venosa tan frecuente, pues las complicaciones las encontramos muy común en el paciente. Mientras más bajo, desgraciadamente, el estatus socioeconómico del paciente, es más común encontrar la complicación, el síndrome postrombótico. Si no se recibe tratamiento, es incapacitante, tiene un alto impacto económico en medicamentos, en visitas hospitalarias, en medias de compresión que desgraciadamente son muy caras.
Y lo más importante es que puede prevenirse, ¿no? Si nosotros tenemos una trombosis venosa y damos la compresión de manera temprana y el tratamiento ideal, puede prevenirse y podemos disminuir el riesgo de tener síndrome postrombótico. Probablemente sea lo más importante, que es una enfermedad que puede prevenirse y podemos disminuir complicaciones en el paciente. Muchas gracias.